hemos visto ejemplos concretos de cómo se está integrando en procesos, productos y servicios, impulsando la competitividad y el talento tecnológico en nuestra región. Y ahora llega nuestra última mesa del día en la que ampliamos la mirada. Si antes hablábamos del impacto de la IA dentro del sector TIC, ahora nos preguntamos cómo está transformando el trabajo, la organización y la eficiencia en otros sectores productivos y en la administración pública. Esta sesión va a estar moderada por Iván Aitor Lucas del Amo, que ya está por aquí. Hola Iván, buenos días y gracias por acompañarnos. Director General de Innovación, Investigación y Transformación Digital de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado. Y va a contar con la participación de 4 ponentes que representan perfectamente esa visión transversal de la inteligencia artificial. David Martínez, Product Manager en Proactivanec, Francisco Javier Cabero, responsable de Sistemas de Información en Caja Rural de Asturias, Sergio Suárez, gerente de Cuentas Clave en Rico, y Susana Lago, aquí a mi izquierda, directora de Estrategia de Ingresos y Comercialización de OK Ticket. Bienvenidos a los 4 y muchas gracias por participar en este tercer encuentro de Asturias Digital. Ellos nos van a ayudar a entender cómo la IA está redefiniendo la gestión de la información, la relación con los clientes, la eficiencia de los procesos y la toma de decisiones tanto en empresas privadas como en organismos públicos. Os invito a que mantengáis la atención y la energía hasta el final, porque esta última mesa es el broche perfecto antes de nuestro acto de clausura. Así que, Iván, es tu turno. Muchas gracias. Bienvenido y adelante. Un aplauso, ¿no?, para ellos. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, César, por la presentación. Nos toca hoy una mesa que se llama la IA y la digitalización del trabajo, el impacto en los sectores productivos y las administraciones públicas. La presentación ya la han hecho. Yo quiero lanzarles una pregunta que además me la han hecho en la radio ahora. Creo que es algo también que nos puede poner un poco en antecedentes y se la voy a lanzar a los 4 con doble motivo, ¿no? Lo primero, para que metan la cuña de su libro, que yo creo que también que tienen que vender de dónde vienen y qué es lo que están haciendo en su empresa. Y lo segundo, para poner un poco en antecedentes la situación de la IA dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo lo primero que lanzaría, empiezo por Susana, sería, y ya continuamos, es si esto de la IA es una moda pasajera, es algo que viene para quedarse, cómo lo estáis viendo vosotros en la empresa y cómo creéis que lo están viendo el resto de la gente, ¿no? Vale, bueno, gracias por tu presentación y por tu intro. La IA no es una moda porque por mucho que ahora se hable más que antes, inteligencia artificial, llevamos un montón de años utilizándola para un montón de procesos. La tecnología lo lleva en la palabra, ¿no? Sí es verdad que ahora es como que de repente ha pegado un acelerón y obviamente empresas como OK Ticket, que es un SaaS, somos un SaaS de Software as a Service para automatizar procesos financieros en empresas, no podemos quedarnos al lado. Ojo, la IA tiene muchísimas ventajas, sobre todo a nivel de producto en un negocio como el nuestro, pues porque te permite potenciar todo el valor diferencial de ese producto, pero depende en manos de quién la dejes y cómo procedimentes el uso de la tecnología y de la IA, tanto a nivel de producto como a nivel de proyecto empresarial. Porque no nos olvidemos de que ahora mismo es como que es café para todos y es una pasada, pero ni sabemos muy bien qué sucede con esos datos, la parte de compliance, de legalidad, ni sabemos muy bien cuando las empresas que están detrás de las IAs, cuando decidan ahora me vas a pagar 2X, 3X, cómo afecta eso, qué impacto tiene el negocio. Y tienes que saber también muy bien pues quién lidera en los equipos esa implementación en producto, porque corres el riesgo sino de estandarizar. Todos tenemos acceso a esas herramientas. Entonces, la diferencia es cómo la usas y cómo vigilas lo que puedes hacer con ella, bajo mi punto de vista. Javier. Bueno, en la banca, que es el sector que yo represento, la relación con la IA es antiquísima. Los primeros sistemas de decisión sobre créditos datan del año 1959. Es decir, que esto está lejos de ser una moda pasajera, ¿no? Es cierto que la IA es un conjunto de tecnologías que tienen grados de madurez muy diferentes. Entonces, ahora yo creo que la cuestión, lo que está encima de la mesa, sobre todo a partir de noviembre del 22, con la irrupción de la IA generativa, es cómo la IA va a transformar absolutamente todas las funciones de la empresa, no solo algunas. Y para esto, pues obviamente, la madurez pues no es la misma por parte de la tecnología
para transformar todas estas funciones empresariales. Hay algunas para las que consideramos en una situación suficiente para transformar algunos procesos de negocio. Me he referido a lo que es la concesión de créditos, también los sistemas de recomendación que nos permiten anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, también los sistemas de detección de fraude y riesgos no financieros. Hasta ahí estamos en luz verde. Luego hay otros más luz amarilla, que es pues todos los sistemas agénticos para optimizar operaciones bancarias. Y luego hay otros que son más incertidumbres, que es cómo va a transformar la experiencia del usuario y la relación con nuestros clientes. Que particularmente, y esto es una opinión personal, entiendo que es un área de aplicación de la IA que probablemente se sobrevalora en el corto plazo y se infravalora muchísimo en el largo plazo, hasta el punto de que pues, no imaginamos la repercusión que va a tener, porque probablemente de ello surjan nuevos modelos de negocio y nuevas formas de hacer banca. En el corto plazo, pues sí, tendrá su aplicación, la forma en la que los usuarios, tanto ciudadanos como empresas, se relacionan con los bancos, haciendo más sencillos los procesos bancarios, proporcionando acompañamiento a través de asistentes, etcétera, pero sin inventar una banca nueva. Yo estoy de acuerdo con lo que comentáis y además creo que la IA está aquí para quedarse, si es que no se ha quedado ya, porque además creo que tiene que venir o ha venido para facilitarnos mejor las cosas. Y si hay cosas que nos gustan a los seres humanos es que las cosas nos las pongan fáciles, ¿no? Y os pongo un ejemplo personal y luego hablamos un poco de la parte más corporativa, de las administraciones públicas, ¿no? Yo estudié desarrollo hace muchos años, dejé de desarrollar 6 meses después de terminar los estudios y la última semana he estado desarrollando un prototipo de una nueva funcionalidad que vamos a liberar al mercado en ProActivaNet. Y llevaba 20 años sin desarrollar. Y he sido capaz en unos pocos días de hacerlo. ¿Es magia? Pues probablemente si no lo entendemos es magia. La IA es una de las cosas que más complicado es de entender por lo que lleva detrás o lo que no lleva detrás. Yo sigo pensando que son 1.000 millones de chinos ahí tecleando por nosotros. Pero el caso es que nos tiene que facilitar la vida. A nivel de la administración pública, a todos nos gustaría llegar a algún sitio o entrar a una página web y que en unos pocos minutos tengamos nuestro trámite hecho o que tengamos la información que buscamos, ¿no? Javier presentaba hace un rato el portal de Mi Principado, que pone a disposición de todos los ciudadanos del Principado un montón de información, y yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar a que esa información que necesito o ese concurso que busco o esa normativa que se liberó pueda llegar cuanto antes y especialmente ya en administraciones públicas sensibles, un poco como representamos pues, en defensa, ¿no? En defensa, que es cliente nuestro de ProActivaNet. Imaginaros que pueden tener o tienen centenares de miles de activos que gestionan con la herramienta nuestra. Entonces, cuando una de las personas que tiene que gestionar esos activos se pone delante del ordenador y tiene que decidir si actualiza Windows hoy o mañana, si tiene que instalar un nuevo software, qué riesgos tiene, pues hasta hace más o menos pocos años lo tenía más difícil, que creo lo tiene ahora con la ayuda de la inteligencia artificial. Luego nos podremos poner y debatir en el detalle de qué pasa con los datos, con la información, de dónde tienen que salir, de dónde no, incluso de ética, ¿no? Pero creo que está aquí para quedarse, si es que no se ha quedado ya, insisto, porque nos va a hacer la vida mucho más sencilla y mucho más fácil a todos. Sergio. Bueno, en ciberseguridad dicen que hay 2 tipos de empresas, ¿no? Las que ya han sido atacadas y las que las van a atacar. Pues yo digo que hay 2 tipos de personas. Los que ya están utilizando la IA generativa y los múltiples tipos de IA que comentaba antes el compañero del CETIC, y las que la van a utilizar de aquí a muy poquito tiempo, ¿vale? Creo que el cambio que se produce en el 22, evidentemente desde los años 50 llevamos utilizando dispositivos que ya por debajo están haciendo uso de la IA, pero creo que el cambio del 22 es un cambio social, es un cambio en el que nuestra sociedad ha ido evolucionando, no lo hemos ido viendo, o sí, pero lo hemos dejado pasar. Las personas ahora mismo están en el centro y las personas ahora sin conocimientos de tecnología son capaces de ser mucho mejores cuando conocen una materia, evidentemente,
que lo que eran hace pues antes del 22. ¿Por qué? Porque una presentación, una formación, cualquier tipo de proceso de tu día a día personal, puedes hacerlo de forma mucho más eficiente, de forma mucho más rápida y de mejor forma que lo hacías antes del 2022. Eso no quiere decir que no haya que supervisarlo, que no haya que tener los pies en la tierra, que no haya que saber dónde van esos datos y tener un cuidado con ellos. Pero evidentemente esto es un cambio cultural, social y organizativo en cualquier tipo de empresa, que si no lo estás implementando ya, lo implementarás sin lugar a dudas. Sí, bueno, coincido con todos. Vamos a entrar ahora un poquito más en profundidad con cada uno de los sectores, porque además yo creo que la mesa, y hay que agradecer al clúster, está muy bien equilibrada. Tenemos una startup, tenemos una pyme, una empresa de banca y una gran empresa. Y yo creo que es muy interesante la visión que nos pueden dar. Yo voy a hacer un apunte a lo último que comenta Sergio, siendo más disruptivo, y es aquellas empresas que van a sobrevivir porque usan la IA y aquellas empresas que van a morir por no usar la IA o cualquier otra herramienta informática, ¿no? Yo creo que esto es algo que hay que empezar a trasladar, porque además la mesa habla sobre el impacto en los sectores productivos, ¿no? Y voy a empezar nuevamente, luego ya cambiaremos de turno y también os traslado que podéis ir pensando en una pregunta, por si hay alguien que esté interesado en trasladar alguna cuestión, que vamos a dejar también tiempo al público, ¿no? A Susana, que es una startup, ¿no? Una empresa que está también aquí en el Parque Tecnológico, y cómo la IA os ha ayudado a crecer, os ha ayudado a estableceros y qué dificultades estás viendo. Yo me centraría, ¿no?, en el uso interno de la IA, es decir, en vuestro cliente interno, en vuestro personal, y en el cliente externo, en aquel que tenéis, ¿no? ¿Cómo estáis detectando si es que lo hay o no lo hay? Igual me dices ahora, pues no tenemos ningún problema. Hay cuestiones a observar y a analizar, ¿vale? No lo voy a llamar problema porque creo que al final, si solo ves problemas, no haces nada. A nivel de producto, para nosotros es como, wow, por fin podemos contar lo que hacemos sin que sea raro. Hablamos el mismo idioma porque ahora todo el mundo entiende que hay procesos de IA por detrás. Nuestro cliente al final es un cliente, pues un director financiero, a veces en la toma de decisiones está también el director de tecnología en empresas a lo mejor más grandes, pero en general quien nos compra es un director financiero que no le interesa qué hace por detrás, le interesa qué valor aplicas, qué rentabilidad le das a sus procesos financieros. Entonces ahora sí que nos ayuda a vender más y mejor y nos ayuda a que entiendan de verdad cuál es nuestro valor diferencial. Por ejemplo, una cosa que hace el producto y que tiene mucho que ver con la IA, que nosotros hemos logrado implementar como estándar, no como personalización, es alertas personalizadas de gasto en empresas. Bueno, pues en empresas de cualquier tamaño hay personas que pasan gastos. En el momento que tienes equipo de ventas o gente que tiene que hacer labor fuera de la oficina, tienes personas que viajan por trabajo. Eso nos da un espectro muy grande, desde micropymes, pymes hasta gran empresa, ¿vale? La gran empresa o empresas de a partir de 50, 60 empleados tienen políticas especiales, tienen políticas de gasto muy especiales y quieren verlas reflejadas. No quieren solo que saques la información de gasto, quieren que no permitas que en tus tickets de trabajo metas alcohol, por ejemplo. Que si voy a China, que los caracteres son distintos, me traduzcas, o sea, me lo lleves a la información tal y como yo la necesito. Todo eso a nosotros nos lo está permitiendo nuestra IA. ¿Cómo usamos la IA? Que en nuestro caso se llama Pelayo, que la empresa nació en Gijón y se llama así. Eso es un valor diferencial increíble. A nivel interno, cliente interno, como tú decías, Iván, pues ahí hay un reto muy grande, primero, para que la gente no lo perciba con miedo. Antes destacaba a lo mejor el que se desenvolvía mejor en herramientas casi del entorno Office, ¿no? Que eso ya es como, ni pierdas tiempo en eso. Pero ahí el reto está en qué le doy a cada equipo, cómo se lo doy, qué preguntas me tengo que hacer como empresa primero para no soltar herramientas alegremente, para que uno le saque mucho partido y otro ninguno. ¿Qué nociones les doy a mis empleados para saber que, mira, estos datos sí que los podemos compartir, estos no? O qué trae por detrás las IAs que utilizamos en la empresa para saber a dónde va esa información, qué riesgos nos puede suponer o qué ventajas. Entonces, ese es un reto muy grande y no es que tengas recursos económicos para implantar herramientas muy potentes, es que tengas el autoconocimiento del proyecto necesario para que eso de verdad sea maximizar. Quitar el miedo a los empleados, se me van a venir a sustituir.
inevitablemente, y aquí esto bueno, puede sonar mal, pero inevitablemente nos toca adaptarnos, no hay vuelta atrás. Y hay gente que se le va a ver antes un poco la parte de atrás, si no está por la labor de incorporarse. Pero, insisto, a nivel de empresa hay que pensar, no solo tener recursos para implementar, sino saber cómo necesitas hacerlo y qué pautas le das a los equipos para que la usen bien y para que ellos puedan también sacar valor para tu proyecto y a nivel profesional, enriquecer sus skills, y a nivel de producto, para mí es una ventaja fundamental. Muchas gracias. Fijaros lo que acaba de decir, que es el miedo al cambio, ¿no? Que es gente que cree que le van a sustituir por una IA. Luego igual podemos entrar un poco más en detalle. Javier, que es el director de Data en EIA, en Rural Servicios Informáticos, que es banco o caja, que además estamos viendo dos diferencias, ¿no? Bancos que cierran oficinas y Caja Rural que hace apuesta, en lo cual es agradecer además por el ámbito rural, abriendo oficinas allí donde otros bancos desaparecen, ¿no? Y creo que es importante recalcarlo. ¿Cómo os está influyendo en la relación con vuestros clientes el uso de la IA? ¿Estáis viendo que depende de la edad de ese cliente, pues le pone más reticencias, menos, ponen más dificultades por el tema de lo que hablabais antes de la seguridad del dato? Precisamente por lo que has comentado, de que nosotros somos un modelo de banca que está ampliando sus puntos de venta, cuando los otros los están cerrando, ya te da una idea que nosotros ponemos mucha importancia en el factor humano en nuestras relaciones. A la hora de decidir cuál es nuestra estrategia en el terreno de la IA, pues eso conlleva que orientamos más nuestra inversión en estas tecnologías a aquello que no está cara al cliente, que no significa que no produzca mejor experiencia al usuario, porque o la optimización de procesos, nosotros ofrecemos unos servicios que muchas veces se prestan en la cara del cliente, por lo tanto tener procesos optimizados son también mejor experiencia para el cliente, pero en cambio no son exponer productos de inteligencia artificial al usuario para que establezca su relación con automatismos en lugar de con seres humanos. Todo esto con muchísimas comillas, porque obviamente no significa que seamos ajenos a esto. Nosotros tenemos nuestra iniciativa digital por la que apostamos claramente. Por poneros un ejemplo, nuestra app digital tiene la máxima valoración en los markets del sistema financiero español. Solo hay otra que nos empata y el resto, pues quiero decir que eso muestra que damos una elevada importancia al canal digital, pero insisto, no para establecer relaciones o bien que sean de alta implicación personal o bien que sean procesos complejos con una máquina. Dicho esto, pues entendemos que nuestros activos digitales, nuestros canales digitales, se van a ir cargando de sistemas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, asistentes conversacionales, etcétera. Ahora bien, con la salvedad con las limitaciones de la tecnología, porque la tecnología está en un grado de madurez hoy por hoy, pues que se producen lo que es conocido como alucinaciones, etcétera, que te puede llevar a problemas reputacionales, de mala ejecución de operaciones, etcétera. Y bueno, pues entonces nuestra actitud hacia eso es con prudencia. No prudencia por una versión tecnológica, sino porque nuestro modelo de banca pone el énfasis en las personas. Consideramos que hay mucho margen para mejorar nuestros procesos sin cambiar nuestra interfaz humana con las personas. Fijaros lo importante que es, y yo creo que se ha repetido ya en todas las intervenciones, es la tecnología al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Yo creo que esto es básico si quieres hacer una transformación. Es una herramienta que nos ayudará a vivir mejor y no pensar precisamente en que nosotros estamos al servicio para que la tecnología mejore y avance, ¿no? Y eso es muy importante y me encanta que lo digáis y que se repita además de forma constante. David, que una empresa como a la que pertenece, ProActivaNet, que además una empresa que está haciendo una apuesta importantísima en el ámbito de la defensa, os doy felicitaciones porque ayer pude ver el stand allí en ENISE, cada vez os lleváis más y más y más. Va creciendo, igual es muy interesante también que nuestras empresas asturianas pues tengan esa fuerza de empuje.
sí me gustaría cómo estáis aplicando la IA en vuestros servicios, si veis que hay más reacción, más proacción, no sé cómo reacciona la gente, los trabajadores, pero al final vosotros es verdad que tratáis con instituciones, organizaciones, pero detrás de ellas están las personas, que son las que toman las decisiones. Está claro, y cada persona, como viene de su padre y de su madre, pues hay un poco de todo, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que los que, entre comillas, y permitidme la expresión, los reaccionarios hacen mucho más ruido que el resto de las personas, tanto dentro como fuera. Generalmente, como digo, cuando se implementa o se viene con algo nuevo, algo innovador, y que además tienes el reto de explicar cómo funciona y a lo mejor ni tú mismo sabes explicarlo, porque yo no sé si hacemos aquí una encuesta de cómo funciona la inteligencia artificial, cuántos serían capaces de dar una explicación de cómo es, pues es mucho más complicado que la gente se fíe de ello, ¿no? Yo me fío de las cosas porque una de dos, o sé cómo funcionan o ya ha habido un montón de gente que les has usado y no le ha pasado nada, ¿no? Y ayer en la mesa redonda, además, salía un ejemplo, varios en ellos, uno de ellos en cuanto a una receta que ya no solo saber utilizar las cosas, sino que las cosas hay que saberlas utilizar incluso en diferentes grados, ¿no? Y cuanto más complejo es lo que tienes que usar, más grados de adaptación en esa tecnología tienes que hacer. El ejemplo era sobre hacer una receta al pil-pil. Si coge la Arguiñano o Arzac los ingredientes para hacer un bacalao al pil-pil, pues lo va a clavar. Si los cojo yo, probablemente no me salga igual. Pero claro, es que a mí a lo mejor no me tenéis que dar los ingredientes, a lo mejor me tenéis que dar una bolsa con el pil-pil ya hecho y unas instrucciones como para que las entienda, ¿no? Pues yo creo que un poco con la inteligencia artificial ocurre lo mismo. Es cierto que cuando le facilitas el uso a la gente y si a mí me das el pil-pil ya hecho, voy a sacarle menos potencia que si me das los ingredientes, porque a lo mejor genera más matices. Pero es que no es utilizarlo. Es que no soy capaz de sacar esos ingredientes. Entonces, en general, yo creo que con las personas que tienen que utilizar la inteligencia artificial, y ya concreto un poco en lo que serían ejemplos específicos de tecnología, es que a lo mejor hay que facilitar el uso de la inteligencia artificial. Si le soltamos a la pobre persona que está detrás del centro de atención de Gijón o a este militar que nos atiende en un cuartel para poder acceder, ChatGPT, pues a lo mejor no sabe lo que hacer con él. Pero si lo metes dentro del marco de la aplicación que utiliza todos los días para registrar a la gente y a la asistencia y se encuentra que yo en este momento no he traído, os voy a poner un ejemplo extremo, el documento nacional de identidad, el DNI, para poder entrar, que generalmente me dirán, pues te quedas aquí en la puerta, me acompañas si quieres, vemos toda la gente que entra, pero si resulta que ese sistema le facilitamos, que tiene los datos y que es capaz de encontrarlo lo más rápido posible y que a lo mejor esa información está registrada, he visitado esa oficina los últimos meses 15 veces, pues igual tiene que hacer una llamada a un superior porque el ejército ya sabemos cómo es, ¿vale? Es decir, esa operatividad de persona en persona, estoy de acuerdo con Javier que no tendremos que quitarla porque tenemos que cumplir, como decía, el criterio de mucha gente y hay gente que quiere tocarte. Pues hay que facilitárselo y hay que dar, en la medida de lo posible, diferentes grados de utilización y no dejar los ingredientes en crudo y decir, venga, pues apáñatelas, ¿no? Que por mucho que me den las recetas, que a lo mejor es incomible. Y voy con Sergio, que, como sabéis, es responsable de grandes cuentas y data en Ricoh. Ricoh multinacional, con muchos años de historia ya en Asturias y además pues contratista de la administración pública, ¿no? y con grandes clientes y grandes cuentas. La mesa va de cómo impacta en sectores productivos esto de la IA y yo creo que para que la gente vea los impactos tiene que ver algunos KPIs, sobre todo el retorno de la inversión, lo que me ahorro, lo que no, qué me va a costar y qué no. ¿Cómo estás viendo tú este tipo de propuestas? Es decir, si cuesta llegar a la empresa porque no ven el corto plazo, no ven el largo, el medio, si hay mucho humo, que también hay que decirlo. Yo siempre digo que cuando hay un high en los cuadrantes de Gartner se destapa la botella del humo. La innovación es una de las cosas que más tiene. Lo que pasa es que hay que soplar y hay que soplar bien y entonces se va y queda lo de verdad.
Y ahora estamos con la IA en esto. O sea, yo la última vez que estuve en Sausami, todo es IA, digo, joder, hasta la nevera lleva IA, todo IA, ¿no? Y de repente dices, bueno, eso que haces lo hace una hoja de Excel, tampoco te vengas tan arriba, que no hace falta... Pero sí, ¿cómo impacta esto? Es decir, ¿dónde estáis viendo realmente que vuestros clientes están apostando? ¿Cuál es el medio y largo plazo? Mira, cuando llega este hype y llega este humo, pues lo normal es que a un partner de confianza, como tú dices, que aunque somos 1.700 personas en España, pues llevamos aquí afianzados, somos ya un partner casi local, ¿no? Pues te empiezan a llamar. Y te empiezan a llamar y ven a hablar de IA y vamos a meter IA, vamos a hacer IA, pero ¿por dónde empezamos? ¿Y cómo empezamos? ¿No? Entonces nosotros creemos que tenemos que predicar con el ejemplo y en su momento lo que montamos fue un plan interno, ¿vale? O sea, yo no puedo ir a venderle IA a las compañías si en mi casa no estoy trabajando con IA ni tenemos ninguna estrategia de IA, ¿no? Sería un poco de aquella manera, ¿no? Entonces, nuestro CEO, ¿vale? Con buen criterio, que creemos además y entendemos desde Rico que los CEOs de las compañías son los que se tienen que remagar los pantalones y sentarse a pintar esta estrategia porque es una tecnología que impacta transversalmente en todas las áreas y en el modelo de tu negocio, ¿vale? Entonces, nuestro CEO diseñó esta estrategia y ha creado un plan en el que ya llevamos 1 año y pico metidos, donde hemos elaborado un conjunto de personas de las diferentes áreas de la compañía, pues con un líder en la parte de recursos humanos, de tecnología, de administración, etcétera, 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 y donde los propios compañeros de Todo Rico España han ido proponiendo casos de uso en los que consideran que la IA les puede ayudar en su día a día y en sus labores, ¿no? En su trabajo. ¿Vale? De todas esas propuestas, de todas esas sesiones, de todas esas reuniones han ido saliendo casos de uso que internamente hemos ido desarrollando y evolucionando para que cuando ahora me llaman de grandes compañías que tenemos aquí en Asturias y que te dicen ¿cómo empiezo? Yo les digo, oye, pues mira, tú no lo sé, pero nosotros lo hemos hecho así y nos está funcionando. Entonces, llévame al comité de dirección, involucra, esto ya no es un tema de informática, ¿no? Como antiguamente, esto es un tema de arriba, es el que sabe que tiene que poner la pasta, que tiene que tomar decisiones y que si quiere estar a la altura de su competencia, es él el que tiene que tomar la decisión, porque la gente de informática ni tiene presupuesto ni tiene capacidad para tomar esta decisión, ¿vale? Entonces nos sentamos con ellas y les explicamos, primero, que esto va de personas, lo mismo de siempre, que ya no va de tecnología, tecnologías hay miles ya hoy en día, pero va de personas que tienen que tener claros los casos de uso que impactan en su parcela de negocio, que hay que ver muy claro cuál es la inversión sin volvernos locos para sacar un rédito, el ROI famoso, ¿no? ¿Cómo calculo el ROI de esto? Bueno, pues a día de hoy esos indicadores que tú me cuentas, pues básicamente va por lo que decíamos antes. Oye, pues yo este proceso tengo a una persona o a 2 personas más o menos tantas horas al año trabajando con esto, que esto es algo que no aporta ningún valor, que es repetitivo, que no requiere ni una formación específica, etcétera, ¿no? Y más o menos con estas fichas, proceso por proceso en cada una de las áreas, es como vamos calculando para demostrarle a los CEOs de las compañías que esto tiene sentido. Pero estamos en pañales, estamos haciendo casi todo pruebas de concepto. ¿Por qué? Porque primero hay que tocar, como decía el compañero, ¿no? Primero tengo que palpar, tengo que ver, tengo que conocer y estas personas tienen que ir adoptando esa tecnología para que ellos, una vez que se lo pones, es muy curioso, porque cuando les pones una cosita pequeña, ellos ya empiezan a pedir más. Ya lo tienes enganchado, ¿vale? Ya ha funcionado. Si tú le tiras allí una piedra, pues no lo va a utilizar, con lo cual fracasaremos y la gente dirá, esto del copilot, esto es una birria, esto no funciona, porque nadie te ha formado, nadie te ha acompañado, nadie te ha comunicado este cambio en la compañía y esto es un proceso. Entonces, nosotros hemos empezado por casa y ahora llevamos ya una temporada. Antes me lo decía un futuro cliente, dice, joder, sois de los pocos que me vienen a hablar de esto. Bueno, porque nuestro CEO lo ha visto claro, llevamos tiempo invirtiendo y dedicándolo a mejorar internamente y ahora vengo a contártelo. Entonces, ya no vengo con humo, ya vengo con realidades, pero con los pies en la tierra de que esto está empezando y son pequeñas píldoras, pequeñas pruebas de concepto que el día de mañana podremos ir escalando. Muchas gracias. Fijaros lo que han comentado en esta última ronda, ¿no? Lo importante que es la persona en el centro de esta tecnología, como tanto los que lo van a usar como los que lo van a implementar. Qué importante es esto. Qué importante también es
el acudir a profesionales, no hacer esas pruebas. Yo creo que, bueno, igual que todos tenemos claro que cuando tienes un grano vas a un médico y no coges el cuchillo de la cocina y empiezas a hurgar, pues lo mismo. Lo que pasa que en el ámbito tecnológico pues yo creo que hay un cuñadismo importante donde todo el mundo sabe de todo y total, si es tocar una tecla, mira a ver, ¿no? Tú qué sabes y dices, pues tienes 68 teclas, tócala tú, a ver, ¿qué da, no? Pero lo interesante que es trasladar y caer en manos de profesionales, ¿no? Hablábamos de las personas, de lo importante. Yo no sé si, ya que estamos viviendo una revolución industrial, la estamos viviendo desde dentro, creo que es lo que no nos ha quedado claro, o a mucha gente no le ha quedado claro. Esto no es algo que vaya pasajero. Cómo esas personas, no sé si entendéis o veis o le estáis dando importancia en vuestras entidades a la formación, a esas pruebas, a ese sandbox, ¿no? De toca sin que toques ningún problema, no sé si es importante. Os voy a dar un dato que yo creo que es muy revelador y es una encuesta que ha salido en el año 24 y 25 de cómo la gente realmente está usando la IA generativa. No lo voy a nombrar todo, pero para que veáis un poco en qué estamos nosotros invirtiendo el tiempo como usuarios. Al final yo que soy usuario, luego soy empleado, soy jefe, soy en terapia o compañía. El primer puesto. Bueno, nos hace terapia la IA. El segundo puesto es para organizar mi vida. Luego le tenemos miedo a alguien que me ponga un copilot y me organice mi trabajo, pero mi vida yo se la dejo en manos de la IA, mi presupuesto, mi casa, bueno. En encontrar un propósito, no sabemos para qué hemos venido a este mundo y entonces le preguntamos a una máquina como ChatGPT si de verdad, pues no sé, voy a ser cirujano plástico sin haber estudiado medicina, ¿no? En generación de código, en el quinto lugar, en generación de ideas, le permitimos, en diversión y cosas sin sentido, ese es el séptimo lugar. En mejorar el código, profesionales que tiran a ver si lo pueden mejorar, algo que es sensato, pues, bueno, como acaba de comentar antes David. En creatividad y en una vida más saludable. Esos son los 10 puntos en los que más invierte el tiempo la gente en la IA generativa, a nivel usuario. También nos da una visión y por eso os trasladaba. ¿Creéis que hace falta, y eso ya también por trasladarnos a nosotros como administración, esos deberes de hace falta formación, concienciación, hace falta más supervisión? ¿Tenemos que dejar esto como una herramienta y que la gente vaya explorando y será cuestión de 2 o 3 años? Aquí os dejo libre, no sé quién quiere empezar y romper el hielo. Quizás son buenas noticias lo que has dicho, porque diversión y cosas sin sentido aparece en el sexto lugar, quizá antes aparecía en el primero, ¿no? O sea, yo creo, sí, hace muy poco, hace unos días se ha publicado un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ha tenido mucha notoriedad y seguro que muchos habéis leído, que dice que hay una brecha entre la adopción de la IA en el ámbito personal y la adopción de la IA por las empresas, como diciendo, está mucho más extendido su uso por las personas como ciudadanos que por las personas como trabajadores. Y eso para mí debería llevarnos a dos preguntas, ¿no? Una, ¿están las compañías invirtiendo suficiente en esa formación y que las personas sean capaces de comprender cómo les va a facilitar su vida como trabajadores? Y segundo, a lo mejor es que muchos trabajadores lo están empleando sin el control corporativo, con todos los riesgos que ello implica en materia de exposición de datos desde el punto de vista de la privacidad y de la exposición de secretos de la empresa o de propiedad intelectual de la empresa. Sí. En la última charla en una empresa asturiana bastante reconocida, estaba allí una representación, habría 80, 90 personas de todas las áreas, ¿no? Y yo hice una pregunta, digo, ¿no? ¿Cuáles de aquí no estáis utilizando algo de GPT, ¿no? Y todos la estamos utilizando, ¿no? Y estaba el CIO allí y le dije, ¿tenéis alguna herramienta de inteligencia artificial, alguna estrategia, algún plan? No tenemos nada porque tenemos miedo que la malusen. Digo, pues ya están usando, te lo acaban de decir a la cara, ¿no? Entonces, es un fiel reflejo. Y luego, con lo que tú comentabas, Iván,
como decíamos antes, esto es un tema social ya, cultural, ¿no? Y las nuevas generaciones, bueno, los que tengáis críos por aquí ya sabéis que el móvil lo llevan interno, bueno, hacen de todo, ¿no? Son digitales 100%. Hay otras estadísticas que si buscas por rango de edad de quién utiliza más la inteligencia artificial, pues de 18 a 35 ves unos picos brutales y mayores de 55 ves unos valles tremendos, ¿no? Entonces, también ese listado que tú sacabas quizás tenga que ver con la poca madurez de las personas que más lo están utilizando, ¿no? Que además son las que en las empresas pues seguramente sean o estén empezando, o sean juniors o sean tal, con lo cual no está acompasado, ¿no? Este cambio cultural y este cambio social. A ver, yo creo que... Me disculpas, Sí. esto me recuerda mucho a algo que ocurrió hace 25 años cuando comenzó la era de Internet, que en muchas empresas la discusión era si se abría Internet a los empleados o no, porque iban a estar todo el día leyendo el Marca, ¿no? Lo cual es muy parecida a esta conversación, ¿no? La miopía empresarial impedía entonces percibir todos los incrementos de productividad que provenían del manejo de la información, y estamos exactamente, no hemos aprendido gran cosa 25 años después, ¿no? Pero es que es lo que iba a decir yo, es muy paradójico lo que comentáis, ¿no? Es decir, yo en mi trabajo yo concretamente no la utilizamos o no nos permiten utilizarla, pero cuando voy a casa sí. Y nadie me impide preguntarle a la IA, oye, hazme el menú de la semana que viene, porque no tengo ni idea y no se me ocurre nada. He tenido un problema en el trabajo y ya no voy a hablar del primer uso que decías de consueling o de buscar en una compañía, sino dime cómo lo soluciono. Y la IA, si tiene una cosa, voy a decir buena, es que no se calla. Y además siempre te pregunta. Entonces, claro, una persona que está perdida, y ahora entiendo por qué la primera opción es la que comentabas, y estás proactivo, empiezas a contarle allí lo que haga falta. Y si es un tema personal, pues bueno, ni tan mal, pero si es un tema empresarial, pues aunque no te lo dejen en tu oficina, te dejan en casa. Entonces, creo que hay que formar en el buen uso de la inteligencia artificial. Habría que formar en el sentido común, pero eso es muy difícil de hacer, lógicamente. Eso no tiene remedio, ¿eh? Exactamente, No. sí, estoy de acuerdo. Pero creo que es mucho más importante formar a los que tienen que decidir. Estoy de acuerdo con lo que decías antes, que de una vez dibujen un plan muy pequeño. Nos asusta hacer un plan de aquí a un año. Coño, hacer plan de este mes. Y ya veremos después. Hacen plan dentro de 3 meses y veremos después. A lo mejor después del primer mes dices esto no me gusta. Bueno, no me gusta. ¿Por qué? Porque te han tirado una piedra y todo en la cabeza encima. Bueno, pues dentro de 6 meses replantéatelo, porque lo que decíamos, ¿por qué la gente en su casa está utilizando la inteligencia artificial y no en el trabajo? Porque le hace la vida más fácil. Porque si yo tengo que pensar durante una mañana qué voy a comer de lunes a viernes, me va a costar. Si tengo que incluir a mi mujer y a mis 2 hijos ya, ni te cuento. Pues mira, se lo pregunto a GPT, me da una propuesta y a lo mejor les digo que ha sido GPT y se calla, entre comillas, ¿no? Entonces, estoy exagerando un poco los ejemplos, sí. ¿No? Pero al final, ¿por qué vamos a utilizar esa inteligencia artificial? Nos hace las cosas más sencillas y nada nos impide, incluso con cuentas personales, porque la IA inicialmente parece barata, 20 euros al mes. Luego resulta que es más cara de lo que parece, lógicamente, pero inicialmente parece que es barata, entonces, pues si me ha ayudado a hacer cosas personales y si en el trabajo me va a ayudar y lo que antes tardaba una tarde tardó media hora, pues voy a utilizarla. Me diga mi jefe lo que me diga. No sé, yo por volver un poco al origen de la pregunta que planteabas, Iván, la primera pregunta que le hice a ChatGPT, y me imagino que no soy la única, fue ¿cuáles son tus fuentes de información para responder? Y no me respondió. O sea, el de dónde saca la información, el a qué da más peso y a qué no da más peso, es crítico. Y tenemos tendencia a fiarnos de lo que sale de cualquier buscador, sea Google, sea ChatGPT, pero es que encima confiamos más que en un especialista en la materia. O sea, nos encantan los atajos y yo creo que ese grado de sentido crítico es el mayor peligro de la IA a nivel sociedad. Es que utilices, bueno, dices, ¿por qué lo uso fuera de la empresa y no en la empresa? Porque también sé, o bueno, puedo imaginar que en la empresa, aunque me den una IA, quiero hacer preguntas que por si acaso no quiero que queden en la IA de la empresa, porque pueden evidenciar mis carencias profesionales, porque pueden evidenciar que tengo un conflicto con algún compañero.
y lo voy a preguntar con mi Gmail, aunque pague. Entonces, ahí yo creo que a nivel social, ahí el peligro realmente es ese, que ni nos cuestionemos, no sé, el ego surfing que se llama, ¿no? Preguntar sobre ti o sobre la marca que gestionas, cuando da la respuesta que tú conoces o no es la que tú esperas, dices, a ver, pero ¿por qué sacaste datos y esto es de hace 4 años? Bueno, porque ha tenido más repercusión, porque lo han enlazado en otro sitio, luego hay una parte digital de cuál es el peso que le da a las fuentes, que es crítica en lo que sale sobre una cuestión, una marca, una persona. Y quien va a querer saber sobre ti no va a saber si eso es de hace 3 años, si está bien o si está mal, no se lo va a cuestionar. Y eso es, bueno, es para pensar, ¿eh? Fíjate una cosa que está diciendo Susana, que no le damos importancia. ¿De dónde sacas la información? ¿Cómo indexas la información? Yo recuerdo el hype también de los e-commerce, ¿no? Que hasta la librería de la esquina tenía un e-commerce. ¿Cómo van a sufrir los e-commerce esto, o las webs, simplemente de posicionamiento de marca? Yo ya no busco en Google y voy entrando web a web o voy al e-commerce específico de tal, porque ya lo puedo hacer desde un agente con inteligencia artificial, que cuando yo le digo que quiero comprar unos zapatos de no sé qué, que tengo el tal presupuesto y que mido tanto y que tal, y que me lo va personalizando, él ya me da 3 resultados. ¿De dónde los ha sacado y cómo y por qué? No lo sé. Pero y todas esas agencias de SEO, de marketing digital, de palabras claves, de tal, de no sé qué, a lo mejor su modelo de negocio le quedan 2 telediarios. O sea, es decir... Sí, obviamente, además es ese uno de los impactos reales, ¿no?, de la IA, el cómo va a impactar en lo personal, en los nuevos modelos y formatos de trabajadores y trabajadoras, y cómo van a desaparecer muchas empresas que hasta ahora estaban trabajando perfectamente y que de repente se dan cuenta que Google AdWords no vale para nada, que la gente busca en la IA y a ver cómo pago yo para salir en esos 3, ¿no?, que será lo siguiente. Correcto. Claro, hemos visto aquí muchas cosas, ¿no? Yo creo que, como veis, hay mucho miedo a usarla, mucho miedo a utilizar. Después lo perdemos en casa, no nos damos cuenta, ¿no?, que buscamos un prompt y luego vemos la noticia de que hay inyectores de código y, bueno, que inyecten lo que quieran. A mí no me han pinchado. Dices, no, luego ese ordenador, conéctalo a la red de tu empresa, verás la que vas a liar. Y todo por no tener supervisión, ¿no? Por ese corto plazo que algunos CEOs pues no ven, o esto no es importante, ya caerá, ya bajará, o es que tengo una comunión el fin de semana y mi cuñado me va a decir lo que lo está petando en IA y ya verás cómo ponemos a nuestra empresa, ¿no? No sé si hay alguna pregunta desde el público, porque nos quedan 3 minutitos. No sé si hay alguna cuestión que queráis trasladar, porque han salido muchísimas, entre ellas las del miedo al uso, ¿no? Que vuelvo otra vez a ella porque creo que cuando hablamos de transformación es un poco lo que retrasa a la gente, ¿no? Sin embargo, luego vemos que a nivel particular lo usamos sin problemas, que la empresa no me dejan, pero yo pregunto las cosas, no quiero que quede ahí marca, pero bueno, luego el miedo a que voy a ser sustituido. Yo defiendo una cosa con la IA, y es que vamos a ser profesionales con superpoderes, que es un poco lo que se busca. Yo no soy cirujano y no puedo ponerme, que por cierto podíamos hacer una operación a corazón abierto, pero eso con YouTube ya lo podíamos hacer, es decir, vas poniendo los capítulos, vas allí en tu cocina, un poco aséptico, pero a nadie se le ha ocurrido. Y ahora de repente un médico me dice algo y vamos a ChatGPT y le pregunto si el médico tiene razón o no. Es, bueno, hombre, pero el médico ese te lleva curando 40 años. Bueno, a ver qué dice la IA, no vaya a ser que esté confundido. Entonces, veo que muchos de los riesgos vienen por aquí, ¿no?, y de los impactos. Como resumen, y ya así en grandes líneas, ¿cómo veis cada uno de vosotros y vosotras el impacto futuro? ¿Cómo veis que esto va a cambiar tanto a empresas, organismos, el Principado? Ya hablará Javier y creo que lo comentó. Vamos a centrarnos en empresas, pero ¿cómo veis que esto está impactando y en la gente, ¿no? Ese sería un poco como titular de cierre, ya que no queréis levantar la mano y perder una oportunidad de preguntarle a nuestros invitados, pues... Para mí las IAs van a monetizar mucho más de lo que lo están haciendo su modelo de negocio. O sea, al final, yo ya lo estoy diciendo, digo, joder, se supone que la IA trabaja para mí y estoy trabajando yo para la IA en mi día a día, ¿no? Y a nivel social creo que va a aumentar determinadas brechas a medio plazo, porque en el escenario ideal
todo lo que trae la IA sería maravilloso, pero es que el escenario es el real, no es el ideal. Y hay muchos matices, ¿no?, que tener en cuenta que no se están teniendo en cuenta. Yo, por ser muy breve, yo diría que lo primero, esto no es una cuestión tecnológica, por todo lo que estamos hablando aquí, es una materia de máxima importancia estratégica y, por tanto, debe formar parte de las inquietudes del CEO, sin ninguna duda. Y esto nos debe conducir a como mínimo, tres tipos de preguntas. ¿Cuánta IA en mi empresa? ¿Dónde IA? Quiero decir, en funciones más de back office, más de front office, más de relación con el cliente. Y por último, ¿con qué modelo de despliegue? ¿Voy a confiar en los chats GPT o plugins del software que habitualmente empleamos? ¿Me voy a centrar en el desarrollo de aplicaciones? ¿Con qué plataforma la voy a hacer? Son tres preguntas que son estrategia, no son tecnología. Yo creo que va a transformarlo todo. Por no poner el ejemplo ya muy manido de que esto es la nueva revolución industrial, os pongo un ejemplo muy de casa. Cuando salió el microondas, todo el mundo decía que iba a morir de cáncer. No lo enciendas o no te pongas enfrente, que yo creo que es lo mismo, ¿no? Es peligroso, es cierto, es sentido común, que sería lo que tendríamos que aplicar para hacer estas cosas que comentabas. Creo que va a estar brillando por su ausencia como hasta ahora, pero que al final vamos a tener que utilizarlo porque nos va a hacer la vida mucho más sencillo y solo hay dos maneras de aprender las cosas, por las buenas o por las malas. Cada uno decide cómo aprende y que normalmente por las malas se suele aprender más rápido, también es verdad. Yo rápidamente como titular quiero acabar con una frase que me decía un antiguo entrenador de cuando era pequeñito, que me decía: trabajo gana a talento cuando talento no trabaja. Entonces, el hecho de que una tecnología nos ponga las cosas fáciles no quiere decir que lo deleguemos todo en esa tecnología y que no tengamos nada que hacer ni nada que aportar. Con lo cual, vamos a tener que seguir trabajando, pero con el superpoder que nos dé la IA. Pues muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, David, muchas gracias, Sergio. Como resumen, acerquémonos a las empresas profesionales que ponen en manos el conocimiento adquirido a través del clúster y AMETIC. Yo creo que estar asociados es el sello importante. Vayámonos de ese humo que tanto hay, perdamos el miedo a la IA. Esto ha venido para quedarse y yo creo que poco más que decir. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo se está aplicando y ver un poco cómo es ese futuro que nos viene. Y al clúster, pues un deber que ha salido por aquí, que es: si conseguís dar cursos de sentido común, ese ya os digo que sería el filón para la próxima década, que me parece que vamos escasos de ello y tenemos grandes herramientas y por desgracia pues a veces mal usadas. Muchas gracias por vuestra participación, un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias, Iván. Podéis tomar asiento, que no hemos terminado todavía. Gracias a los 5, a Iván, a Susana, a Francisco Javier, a David y a Sergio. La verdad es que vamos en hora, 2 menos cuarto era la prevista para esta tercera y última mesa. Y me quedo con un par de cosas, o 3. Bueno, por lo menos 2 de Sergio, muy importantes. Ahora marchó lo de trabajo gana talento cuando talento no trabaja. Y luego la confianza que tiene cuando dijo ese futuro cliente nuestro. No sé si solo esa seguridad la IA, pero oye, decir que ese va a ser ya mi cliente es muy interesante. Y luego sí, lo que decía Susana, que no me venía a la cabeza ahora, cuando hablaba de las fuentes de información, Iván, para un periodista como yo, las fuentes son fundamentales. Y si uno le pregunta a la IA cuáles son las fuentes de información que me estáis transmitiendo y la IA no contesta, ahí hay un agujero un poco raro, ¿no? Hay que saber un poco de dónde viene la información que uno utiliza. Bueno.